YPF estuvo atravesada por controversias polémicas, por políticas erráticas, por políticas acordes al gobierno de turno. En 1992 llegó la privatización y con ella un camino en una dirección. Algunos estimaban que estaba todo dicho, pero no. La historia de YPF acaba de sumar un nuevo capítulo. Desde aquel lejano 1907, cuando la ventosa Comodoro Rivadavia empezó a poblarse gracias al reguero de torres de petróleo, el manejo de los hidrocarburos estuvo entre los primeros temas de la agenda del poder de turno. YPF viene desde los tiempos de Irigoyen y Alvear y de alguna manera siempre representó, con su logo viajando de sur a norte, encerrado en los colores de la patria, un legítimo orgullo nacional. El meneo, las políticas cambiantes y la polémica encendida acompañaron siempre su existencia, pero la bisagra ocurrió cuando el gobierno peronista, encabezado por Carlos Menem, la privatizó. He dicho que la situación de los jubilados es hoy la primera prioridad. Por eso he dispuesto que el resultado de la privatización del activo más importante que tenemos, yacimientos petrolíferos fiscales, sociedad anónima, vaya en su totalidad en la parte que corresponde a la nación al sistema de seguridad social. Como es tradicional en el peronismo, todos sus dirigentes se encolumnaron detrás de la iniciativa presidencial y los gobernadores de las provincias petroleras saludaron con beneplácito la privatización, incluido Néstor Kirchner. Aprobó en general la Ley Federal de Hidrocarburos que incluye la privatización de YPF. Para los santacruceños es muy importante. Yo cuando escuchaba la cuestión de la soberanía, para nosotros esto también desde la soberanía es importante porque esto va a evitar el éxodo y el despoblamiento, va a permitir la inversión y la recuperación económica de Santa Cruz. Incluso la actual presidenta apoyó la aceleración del trámite de privatización desde su banca de legisladora provincial en 1992. La plata no fue para los jubilados y los despidos estuvieron a la orden del día. Y Argentina había perdido su nave insignia. El petróleo siempre fue tema ríspido, desde que el presidente Frondizi logró el autoabastecimiento contratando a petroleras extranjeras, al que le siguió Arturo Illia, que lo primero que hizo fue anular los contratos. De ayer a hoy, políticas zigzagueantes. Ingeniero Enrique Eskenazi, señor presidente de YPF Repsol o de Repsol YPF Antonio Brufau, Sebastián... Hasta el año pasado, Repsol, el poderoso socio español y el grupo Petersen, la pata local de YPF, parecían funcionar a las mil maravillas según el ojo vigilante del gobierno nacional. Esto que anunciaba Sebastián, que es por primera vez no perder reservas, haber aumentado por primera vez la producción de barriles y esto también estar directamente vinculado al crecimiento de la Argentina. La indisimulable crisis energética fue como un mal viento que arrastró malas noticias. De repente, la empresa se fue a la B. El gobierno dio un súbito viraje patriótico y la vieja YPF, de la mano de otro gobierno peronista, vuelve a casa, nacionalizada, envuelta en la bandera patria. Pero uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Lo único que lamento es que él no pueda, yo creo que algún lado está viendo, pero me gustaría que me estuviera mirando como hacía siempre ahora, porque él siempre soñó con recuperar YPF para el país, siempre, siempre. Para nosotros esto también desde la soberanía es importante porque esto va a evitar el éxodo y el despoblamiento, va a permitir la inversión y la recuperación económica. Vítores, ovaciones, movilizaciones seguramente acompañarán este nuevo tiempo de YPF, sobrecarga de popularidad. Claro que es bueno tener en casa a la hermanita perdida, pero también se trata de negocios. A veces uno sabe cómo empiezan estas cosas, pero no cómo terminan.
Tema excluyente la decisión sobre YPF, Joaquín Morales Solá. Así es, yo creo que el tema de YPF ha sido en la historia, sobre todo en los últimos 20 años, para no irnos a los últimos 100 años, pero en los últimos 20 años ha tenido en dos gobiernos peronistas de distintos signos, como ha sido el de Menem y el de los Kirchner, dos políticas distintas, pero para un mismo objetivo. Menem privatiza YPF ya sobre el final de su mandato en el año 98 y en un trámite medio confuso, porque de pronto un día los argentinos nos despertamos y estaba privatizada YPF. ¿Por qué? Porque había gastado muchísimo durante su gobierno, se había endeudado mucho y ya no tenía cómo pagar esa deuda, y entonces empezó a vender lo último y grande que le quedaba al Estado argentino, que era YPF, para poder pagar la deuda. Ahora, otro gobierno peronista hace todo lo contrario. Expropia YPF con un mismo objetivo, que es pagar lo que despilfarró durante 10 años. Esta es la verdad. Hoy la presidenta dijo que el año pasado, y esto es cierto, se importaron combustibles por más de 9.000 millones de dólares, producto de la mala política energética, porque este país tiene energía, lo que no tiene es inversión en energía, y no tiene porque el gobierno no ha dado las condiciones para la inversión. Con lo cual, los dos gobiernos han hecho cosas totalmente contrarias, pero el objetivo ha sido el mismo, es decir, financiar políticas populistas o de endeudamiento o de derroche, como ha sido en estos últimos 10 años, con YPF. El problema es que esto va a provocar seguramente una gran reacción en el mundo, no solo en España, que obviamente España virtualmente va a enfriar las relaciones al grado mínimo, pero sí en la Unión Europea. Hay que tener en cuenta que las políticas contra una empresa, o a favor de una empresa, o contra una empresa de un país europeo, es una política de la Unión Europea, no solo de ese país. Y seguramente también con Estados Unidos. Hay 4.000 millones de dólares de acciones de norteamericanos puestas en YPF, en la bolsa de Nueva York. Entonces, tenemos una decisión que yo creo que es muy audaz de la presidenta, también motorizada por las encuestas. La presidenta ha perdido en los últimos 3 meses 20 puntos de aceptación social, y creo que esto también explica esta decisión de hoy. Pero sin embargo, creo que la prioridad era los recursos que puede dar YPF, que también le están faltando. Bueno, ¿qué va a pasar con el futuro de las inversiones en hidrocarburos en nuestro país? Yo creo que esto compromete todas las inversiones. Hoy el proyecto declara de interés público al petróleo, pero mañana puede declarar de interés público al cemento, a cualquier cosa. Creo que esto ha provocado una reacción muy tensa en todo el empresariado, nacional, extranjero, producto de que se ha tocado, digamos, la principal empresa del país, no es cualquier empresa del país. Pero en los hidrocarburos, solo un dato. Argentina, la mayor reserva que tiene Argentina es una reserva de gas no convencional, le llaman, porque es un gas que está dentro de la piedra. Tienen que perforar esa piedra, sacarle jugo a la piedra, digamos. Eso cuesta, es la reserva de Vaca Muerta en Neuquén, que abarca también parte de Mendoza. Eso necesita una inversión de entre 10.000 y 15.000 millones por año durante 10 años, y entonces tendremos el autoabastecimiento de gas definitivo de la Argentina. Ahora, ¿quién va a poner ese dinero? El Estado argentino no puede ponerlo. Socios no creo que tenga después de lo que ha hecho hoy. Joaquín Morales Solá, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.